Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada mañana. Gracias por preferirnos, gracias por habernos convertido en la referencia informativa, el programa líder de las mañanas en los Altos Mirandinos. Y a veces traspasamos fronteras, muchas veces, la mayoría de las veces a través de nuestro canal de YouTube. Y como he venido diciendo desde que iniciamos este año, tenemos la firme intención de que en los próximos días, probablemente ya para el próximo año, estemos absolutamente en vivo a través de 3 plataformas de redes sociales. Así que cada día tenemos mejores intenciones de difundir este programa. Tengo activo el número de la mensajería, es el 0424-232-3228. Y ya tengo también a mi lado izquierdo a Carolis Pérez, que es la jefa del Comando Venezuela de los Altos Mirandinos, con relación a este tema que lo decía al comienzo del programa Carolis, ha sido definitivamente tratado a destiempo. Esto debió haberse tratado muchísimo antes, pero que el momento siempre es oportuno para reconocer y afianzarnos en un tema que nos debe unir a todos, como es el tema del Esequibo. Te doy los buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Jairo, un placer. Bueno, qué bueno verte. Carolis Pérez es la entrevistada más esperada de este año 2023, gracias. Así que bueno, te damos la bienvenida que estés aquí en Frente a Frente. Carolis, tienes una responsabilidad con este tema del comando de campaña. Se ha instalado un comando de campaña con este tema de la difusión del Esequibo. ¿En qué estatus está eso en este momento? Y si has logrado los objetivos que te has propuesto, porque el tiempo ha sido muy corto. Sí, es una campaña sumamente intensa. Es una campaña que efectivamente nos ha invitado a que nos sumemos todos y todas, Jairo. A mi juicio es una campaña que va a marcar un antes y un después en el ejercicio, en el quehacer de la política nuestra en estos tiempos, en esta década. Porque es una campaña que no lleva a polarizarnos, que es como nos hemos venido desarrollando en la política nuestra desde hace un poco más de 2 décadas. Al contrario, esta es una campaña que marca un punto de encuentro más allá de nuestras ideologías. Tú decías hace unos minutos, cuando hacías la introducción, que de este tema había que ocuparse desde hace tiempo, y efectivamente nos estamos ocupando de ese tema como país desde el propio momento en que se fundó la República. Sin embargo, ha tenido sus momentos de esplendor y sus momentos no tan buenos en la lucha por la recuperación del Esequibo, y siento yo que ahorita estamos en un momento de esplendor justamente porque el Comando Venezuela Toda, instalado por el presidente de la República, Nicolás Maduro, integra en sus filas no solo a quienes militamos en el Partido Socialista Unido de Venezuela, sino que se ha hecho una extensa invitación a todos los sectores de la sociedad, y eso ha permitido que partidos que no comparten nuestra ideología también instalen su comando de campaña en defensa del Esequibo, que sectores sociales que incluso ni siquiera es que compartan o no ideología, que no les interesa la política, porque hay un amplio sector de la sociedad también despolitizado, pues se suma y hace suya la batalla por el Esequibo. Entonces, en este comando, particularmente en Altos Mirandinos, hemos procurado reproducir esa invitación que hizo el presidente. A mi juicio se han superado las expectativas que teníamos en el funcionamiento del comando de campaña, puesto que además de instalar el comando del eje, los comandos municipales, los comandos parroquiales, adicionalmente las comunidades de manera espontánea han ido diseñando sus propias presentaciones y han promovido debates en distintos sectores. La juventud ha procurado llevar el mensaje en sus propios códigos. Veíamos además
cómo nosotros y nosotras desde el comando también diseñábamos una presentación y abordábamos distintas instituciones sin necesidad de que sea una sola persona o una figura la que tenga que llevar la voz cantante. Es una lucha colectiva y eso nos ha llevado, por ejemplo, a pintar murales en sectores donde teníamos tiempo sin pintar murales, a entregar volantes, a hablar en distintos medios de comunicación. A mí me sorprendiste diciendo que yo soy la invitada más esperada de este año, pero mira qué chévere, que justamente la batalla por el Esequibo nos trajo hasta acá y así nos lleva a conocernos. Mira, Carol, fíjate, ya que hablabas de los murales, esta mañana, viniendo de San Antonio de los Altos, me consigo un mural de verdad, una pared allí, un mural blanco con el mapa de Venezuela y el mensaje específico. Esta es una campaña atípica, corrijo que el comando es Venezuela toda, no solo Venezuela, Venezuela toda. Además lo tienes en la franela que llevas, muy bonita por cierto. Gracias. Este comando y esta campaña, de cualquier manera, es una campaña distinta, por no decir atípica, a las otras campañas, porque también es una campaña de divulgación e informativa, que no solamente llega a quienes tienen capacidad del voto, sino que está llegando también a jóvenes, a niños, a adolescentes. En este contexto, para desarrollar esta campaña, también hay que tener una preparación previa para ello. ¿Estoy en lo cierto? Sí, claro, nos ha correspondido ocuparnos, estudiar sobre la materia. La dinámica cotidiana a veces te lleva a dejar algunos temas secundarios en el plano del estudio. Y cuando llegan momentos como este, lo debes tomar como prioridad. Eso nos ha llevado no solo a nosotros y a nosotras, a quienes somos voceras y voceros del comando, a estudiar un poco más, sino también invitar a quienes esperamos voten el 3 de diciembre, a que justamente también conozcan a profundidad la batalla del Esequibo y el por qué los intereses de grandes potencias mundiales están sobre ese territorio. Y por eso vamos más allá de la consigna. Y también ha sido una invitación que hemos hecho en distintas reuniones a ir más allá de las consignas y a profundizar en el estudio. Nosotros, además, y nosotros estamos convencidos que ese territorio es nuestro, pero ¿cómo hacemos para que jóvenes, adultos mayores, quienes normalmente han visto ese territorio como zona en reclamación, o peor aún, ni siquiera lo ven en su mapa, o ni siquiera lo tienen en el ideario, cómo hacemos para que en 20 días podamos convencerles de el por qué hay que ir a votar y adicionalmente lo que significa el Esequibo en este momento? Entonces, son desafíos que, pues por ser complejos, los hemos buscado dividir de manera tal que nos podamos construir soluciones con distintas visiones. Hemos escuchado a muchísima gente, Jairo. Yo he escuchado a compañeros y compañeras que no militan en nuestras filas. Hemos escuchado a compañeros y compañeras historiadores que nos hacían el mismo reclamo, ¿sabes? ¿Por qué ahorita y no antes? Hemos escuchado a personas del Poder Popular que nos preguntaban de qué me sirve el ir a votar el 3 de diciembre. Hemos escuchado a quienes están ampliamente convencidos y dijeron cuenta conmigo, que aquí vamos. Tú hablabas de San Antonio ahorita, y a mí me ha sorprendido gratamente una situación en San Antonio de los Altos, y es la participación de la juventud. Yo tenía rato, confieso, sin ver tantos jóvenes sumados a una campaña como esta. Y en San Antonio de los Altos todos los días están desplegados. Yo no sé si tú los has visto en la redoma, se han ido hasta la Rosaleda, han pintado vehículos. Sí, cómo no. Y si bien ese es un ejercicio de visibilización de la lucha, pues uno también tiene que ir organizando la movilización del voto para garantizar que sea la mayoría de la población. Es decir, Carol, que estamos en presencia de una campaña que que es totalmente distinta además con un lenguaje menos agresivo, porque siempre la confrontación política trae la agresividad. De hecho, la palabra lo dice. ¿Será que a partir de este momento se está marcando una nueva pauta en la manera de hacer campañas políticas en este país? Sí, te lo decía al principio, Jairo, precisamente esta campaña a mí me parece hermosa, no solo por la imagen como tal, sino por el hecho de encontrar un punto de encuentro con quienes siempre hemos confrontado.
Yo no soy amiga de la violencia, detesto la violencia como herramienta para el debate político y la confrontación política. Sin embargo, y aquí donde estamos, efectivamente ha sido cuna de grandes episodios violentos de la política nuestra. Hay que aprender a convivir en el disenso más que en el consenso. Y el Esequibo Buena expresión esa. es un punto de encuentro, es un punto de consenso de todos y de todas. Y por supuesto, como yo te decía, va a marcar, a mi juicio, un antes y un después en el ejercicio político nuestro, porque cada vez más quienes apuestan a la violencia están quedando aislados o aisladas, porque allí también aplica pues la visibilización de hombres y mujeres. Ese sector es cada vez más reducido. Y si bien uno debe estar atento, atenta a que esas células que ellos inocularon de fascismo en nuestra sociedad, que nosotros no teníamos historia de combate al fascismo, hay otras sociedades en otros continentes e incluso en este mismo continente más al sur que tienen historia de confrontación del fascismo pues en sus filas y demás. Nosotros no lo teníamos, Jairo, y si algo... Pero ha habido corresponsabilidad ahí de ambos polos también. Pues es tu opinión y la respeto. Sin embargo, a ver, yo te invito a que tú y yo somos contemporáneos, creo yo. No tanto, pero yo te invito parece a que este color nos ayuda, ¿viste? Sí, sí. Parece que el color nos ayuda. Resulta que si tú te vas más atrás, 30 años más atrás, tú sabes bien que efectivamente ha habido una historia de violencia que no se ha contado, de desapariciones, de asesinatos por razones políticas, desde el uso del poder de mala manera para aniquilar a quienes piensan distinto. De igual manera, en esta historia reciente ha habido personajes de la política que han procurado construir una escalada de violencia en hogares donde, a ver, yo te coloco un ejemplo, yo desconozco tu hogar porque te estoy conociendo hoy, pero yo fui criada en un hogar de hombres y mujeres militantes en las ideas del socialismo. Y allí siempre se habla del amor, siempre se habla de la poesía, siempre te contaban la historia, pero en los primeros años de la revolución, donde hubo un sector de la sociedad que atacó con muchísima fuerza al comandante Chávez, hubo hogares donde se comenzó a levantar una generación, los niños que hoy tienen 20 años, quizás 25, sí, en el odio, en hogares donde estaban maldiciendo todo el día, en hogares donde pues las familias, producto de toda esa guerra, ese campo de batalla que es la mente nuestra, recibían bombardeos de información que te llevaban al odio. Entonces, levantar una generación desde el odio y después hacerles creer que van a liberar un país a través de la fuerza y poniendo sus vidas, aniquilando al que piensa distinto, pues efectivamente sembró e inoculó las semillas del fascismo en nuestra sociedad, ¿sabes? Y nosotros hemos sido insistentes en llamar a la paz. Y eso es justamente lo que hoy estamos haciendo, y por eso es que me encanta que esta campaña pueda marcar un antes y un después en la forma que tenemos de comunicarnos, de confrontar las ideas e incluso de avanzar hacia otras batallas políticas. Bien, tengo que hacer un corte. Fíjate, al regreso del corte vamos a hablar con relación a las preguntas, Carolis, porque no todo el mundo está de acuerdo con el 5 veces sí. En lo que creo que no hay, no estoy absolutamente seguro, ningún tipo de divergencia es con el tema de que el Esequibo es nuestro. Al regreso de esta pausa, mis amigos, vamos a seguir esta conversación con Carolis Pérez, jefa del Comando Venezuela Toda en los Altos Mirandinos. Ya volvemos. De regreso, queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión a través de la pantalla de Mira TV, canal 9 de Inter. Recuerden, esta noche a las 8 en reposición y disponible en nuestro canal YouTube en las próximas horas. Conversamos en la mañana de hoy con Carolis Pérez, jefa del Comando Venezuela Toda en los Altos Mirandinos. Carolis, cuando concluimos la parte anterior, yo te decía que obviamente como campaña al fin, además esto finalmente es un acto geopolítico, pero en lo interno es un acto eminentemente político, y es importante, a mí me parece que es importante que la gente se haya motivado y voltee
un ratito hacia el problema de la Guayana Esequiba. Ahora, no todo el mundo está de acuerdo con las 5 preguntas, ¿no? Por eso es que veo que el Comando Venezuela Toda ha hecho un especial énfasis, además un eslogan, bueno, me parece que está muy bien hecho, se vota 5 veces sí. ¿Y qué pasa con la gente que no está contenta con las 5 preguntas? Por ejemplo, la pregunta 3 y la pregunta 5, pero como tú tienes allí las preguntas, vamos a analizarlas una a una. Y con ello contribuimos también a la difusión de este tema, ¿te parece? Sí, claro, aunque yo les preguntaría, ¿tú estás de acuerdo con las 5 preguntas, Jairo? Tengo que revisarlas bien, honestamente. Honestamente tengo que revisarlas bien, tengo que revisarlas bien, de verdad. Con lo que estoy absolutamente de acuerdo es que el Esequibo es nuestro. Qué bueno. Ahí no tengo dudas de ningún tipo. Espero convencerte yo en este programa hoy para ganar tu voto, pues. No, yo voy a votar, yo siempre voy a votar. Ajá. En cualquier circunstancia, bueno, así me pongan de presidenta del CNE a la mujer de Daniel Ortega, yo voy a votar. Siempre yo voy a votar. Yo creo en el voto como institución de verdad, como fórmula de expresar tu opinión, siempre lo he creído. Y las mujeres tenemos nombre propio, Jairo, ¿sabes? Entonces, más allá de ser la mujer de... Bueno, la esposa de... la señora Murillo. Tenemos Rosario. Rosario, no, fíjate, no sabía su nombre. No, pero me enteré por este tema de Bolivia, ¿no? Ajá. Que creo que no ha contado con el consenso incluso de muchos factores progresistas, incluyendo el presidente Petro. Vamos entonces con las preguntas, ¿te parece? Vamos con las preguntas. ¿Que las leo una por una o cómo hacemos? Como ¿Cómo va a quieras. ser esta dinámica? Mira, en este referéndum del próximo 3 de diciembre, nosotros estamos invitando efectivamente a votar 5 veces sí. Como tú dices, si algo ha tenido la magia de la dinámica política en nuestro país de los últimos 20 años, es que las campañas son efectivamente una expresión de creatividad, de alegría y con unos lemas que son muy, muy pegajosos, ¿no? Y el 5 veces sí nos ha ayudado a nosotros a posicionar el mensaje, pero son 5 preguntas que en primer lugar nos plantean: ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Esa es la primera pregunta, ¿sí? ¿Y por qué rechazamos por todos los medios? Ahora, fíjate, ¿por qué tan largas esas preguntas, Carolis, también? ¿Por qué tan largas? Creo que eso es uno de las observaciones que se hacen. Y no estoy hablando de factores políticos adversos al gobierno, sino de varias personas que incluso en reuniones informales lo han dicho, son como muy largas las preguntas, ¿no? Porque no es una materia sencilla la que estamos debatiendo, ¿sabes? Es una materia compleja, profunda, que data de hace 2 siglos por lo menos, y que amerita justamente estudio para poder contestar. Las respuestas son largas, son muy precisas, pero son largas, pero las preguntas son largas y muy precisas, pero las respuestas también son cortitas y es muy fácil de digerirlo. Ahora bien, acá nos dicen: ¿está usted de acuerdo en rechazar por todos los medios, conforme al derecho, la línea impuesta fraudulentamente por el laudo arbitral de París de 1899 que pretende despojarnos de nuestra Guayana Esequiba? Allí es importante que tengamos presente qué ocurrió en el laudo arbitral de París y por qué nosotros y nosotras la rechazamos. Eso lo están explicando en detalle. Sí, eso lo estamos explicando en detalle, y yo acá brevemente, porque sé que tenemos el tiempo finito. No, tenemos todavía tiempo. Pero, ¿qué ocurre? Desde el momento en que se creó la Capitanía General de Venezuela y se reconoció, además es importante que lo sepamos, Jairo, las 13 constituciones que ha tenido nuestro país han reconocido como territorio de la República, en este caso la República Bolivariana de Venezuela, el territorio delimitado por la Capitanía General antes de su separación de la Gran Colombia. Y ese territorio incorpora allí la Guayana Esequiba. De hecho, la Guayana Esequiba, cuando nosotros creamos la 8ª estrella de la bandera, y se hizo valer la palabra del libertador Simón Bolívar con la incorporación de esa 8ª estrella que expresa a la capitanía, no, eso tiene un nombre, la provincia de Guayana. Allí está constituido, además de Bolívar, del estado Amazonas, está también allí contenida la Guayana Esequiba.
Es a eso a lo que nos referíamos, también a lo que se refería el Libertador con la incorporación y el reconocimiento de la octava estrella en la bandera o de la provincia de Guayana, y nosotros lo hemos hecho valer. Esa octava estrella incorpora al Esequibo, incorpora a la Guayana Esequiba, pero adicionalmente en su momento, para irnos al por qué rechazamos el laudo arbitral de París. El laudo arbitral de París, entre otras cosas, fue decidido por personas ajenas al pueblo venezolano. El laudo arbitral de París, que se constituyó en su momento para dirimir las diferencias que había entre pues el imperio, en ese momento el imperio inglés, estaba también vinculada a la corona holandesa, estaba vinculado, apareció Estados Unidos también allí a participar de todo este debate, llevó a que se constituyera una comisión que estaba integrada por 2 ingleses en representación justamente de la corona, pero además estaban 2 estadounidenses en representación de Venezuela. Y Jairo, por más antagónicas que puedan ser nuestras posturas políticas, yo creo que a nadie acá le gustaría que lo represente en una materia tan delicada. Eso lo hemos discutido varias veces aquí, lo hemos... Y un ruso, ¿no? Que además luego se determinó de su vinculación y su cercanía con la corona inglesa. Esa comisión, en un procedimiento que además fue express, determinó que la Guayana Esequiba no le pertenecía a Venezuela, y adicionalmente presionó para que el gobierno de entonces, el gobierno venezolano, aceptara el laudo arbitral de París. Por eso es que nosotros hoy día insistimos en rechazarlo, puesto que la historia nos lleva, y tú lo vas a ver luego en las preguntas restantes, la historia nos llevó en otro momento, ya más reciente, de nuestro gobierno, y no hablo del gobierno bolivariano, del gobierno revolucionario, sino del gobierno de Venezuela, nos llevó también a una victoria en el Acuerdo de Ginebra. Es decir, ese mismo gobierno de Guyana se sentó nuevamente y reconoció que había temas que debatir en este sentido. Es decir, ellos sabían de lo fraudulento del laudo arbitral de París, y por eso nuestra primera pregunta versa en rechazar el laudo arbitral de París, que quede firme la posición del pueblo venezolano más allá de un vocero. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba? Cuando habla de manera satisfactoria para Venezuela y Guyana, ¿cómo lo defines tú, Carole? Pues que ambos gobiernos estén de acuerdo en las acciones que se tomen sobre ese territorio. No expresa o no hay la ambigüedad allí de que se pueda pensar que se puede llegar a un acuerdo para dividir ese territorio. Pues podría ser una... Yo considero que no, que la división de ese territorio no está en debate, que nosotros además exigimos. Pero es que cuando habla de satisfactorio, el gobierno guyanés eso no lo va a satisfacer, eso queda claro. Pues habría que preguntarle al gobierno guyanés. Bueno, ¿sabes? Ya se han expresado públicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Acá en 1966, cuando se constituyó justamente esa victoria que es el Acuerdo de Ginebra, ¿qué ocurre? Allí se dice que todo lo que se vaya a impulsar en ese territorio se debe hacer a través de una comisión mixta donde estén expresados ambos gobiernos. Es decir, ninguno va a ir a imponer, pues ni totalmente de acuerdo con eso. Y precisamente por ello es que nosotros insistimos en que este sea el acuerdo a través del cual podamos ir a mesas de diálogo y de conversación con el gobierno de Guyana, porque adicionalmente en el texto de ese acuerdo se dice que ambas partes deben pues comunicarse antes de tomar una medida sobre ese territorio. ¿Sí? Y precisamente por ello es que preguntamos acá si apoya usted el acuerdo. Estamos en la segunda. En la 2. Estamos en la segunda, pero además ahí es importante resaltar que desde hace más de una década el gobierno de Guyana viene provocando al gobierno venezolano, otorgando concesiones en el territorio y en el mar territorial que aún no ha sido definido, pero que llevan justamente la salida al Atlántico, a la explotación de los recursos que están allí
sin que el gobierno de Venezuela esté de acuerdo y menos aún tenga parte para definir o dirigir cualquier tipo de operaciones en ese espacio. En tal caso, más allá de la división del territorio, Jairo, quizás la constitución de una comisión mixta, ¿sí?, podría ayudar a avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de Ginebra. Sin embargo, si se imponen por la fuerza empresas que ya han mostrado además posiciones hostiles con el gobierno venezolano, por supuesto que uno se tiene que alertar, porque nosotros estamos sentados en el suelo que tiene la principal reserva de petróleo del mundo, y eso jamás lo podemos perder de vista. Esa es la segunda pregunta. Okay. En la tercera pregunta, ¿está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba? Esa es la tercera pregunta, Jairo. Sí, fíjate. ¿No? A ver qué opinas tú de eso. Allí yo tengo una observación. Venezuela, si se retira, pierde por forfeit ahí, con la Corte. Yo creo que esa batalla hay que darla. ¿En esa Corte? Y soportado en el Acuerdo de Ginebra. Sí, sin embargo... Es decir, si te retiras, perdiste el caso. Más que retirarte es definir claramente cuál es la instancia que lleva el caso. No, eso está claro. ¿Sabes? Porque esa instancia que además está constituida ya, igual que en el laudo arbitral de París, donde ya sabíamos cuál era el origen de quienes estaban definiendo el destino de nuestro territorio, algo similar pasa en esa corte. En esa corte, quienes están al frente de la misma son figuras políticas que en su momento han manifestado posturas contrarias Tu a opinión Venezuela. es retirarse. No es retirarse de la Corte. No es reconocerla. No reconocer es y buscar una instancia. Tengo que hacer la pausa. Sí, bueno, pero yo te voy a decir rapidito. ¿Tú eres casado, Jairo? Sí, claro. Sí, ven acá. Ni Dios lo quiera, pero si ustedes deciden divorciarse, es como que tú metas el divorcio en un tribunal laboral, Un tribunal de paz. en lugar de un tribunal civil, ¿me entiendes? Es lo mismo con la Corte y con esta tercera pregunta. Busquemos justamente la instancia que corresponde a este tema. Bueno, ya al regreso vamos a seguir conversando de este tema. Mis amigos, una breve pausa y ya volvemos con la mensajería de texto. Amigos, estamos de regreso en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV. Estamos conversando en la mañana de hoy con Carolis Pérez, jefa del Comando Venezuela Toda, en los Altos Miradíes, los 3 municipios, Carol. 3 municipios. Los 3 municipios. Guaycaipuro, Carrizal y Los Alias. Ahorita nos vas a hablar de las actividades que has desarrollado en cada municipio brevemente. Esto es muy importante lo que estamos revisando en este momento. Voy con tu permiso con parte de la mensajería de texto. Es un programa interactivo. Excelente el programa en el contexto histórico, político, ideológico. Mis saludos a la camarada Carolín Pérez. Carolín. Caroli, Pero pero te no dicen igual, Carolín. saludos. Me dicen negra, si te soy Te dicen sincera. negra. Más fácil, pero bueno, saludos igual. Bien, te dicen negra, bien. Buenos días, pues mucha gente se molesta cuando le dicen negra. No, a mí no, a mí no me ofende. A mí tampoco. mí Yo no me para ofende. nada. Y soy negra, Yo a mi mujer le digo negra. entonces no me ofende, no, a mí no me ofende. Yo a mi mujer le digo negra. Ajá, Sí. Y mucha gente se molesta. cuestión de percepción. Sí, sí. Y a otros le dicen trigueños. La palabra trigueño ha ido como desapareciendo del... buenos días. Nos dicen que vayamos a votar por algo que no sabemos qué es nuestro y que sabemos que es nuestro y no nos pregunta si estamos de acuerdo con que le cambiaran el nombre a la República de Venezuela, al Cerro del Ávila, a la Octava Estrella, a las calles, a la Avenida de Caracas, etcétera. Ey, Jairo, Bueno, no, pero yo me opiniones. detengo un momento, yo tengo la Constitución. Opiniones. No, Pero no, esta está bien. Constitución fue a votación y se nos preguntó si estábamos de acuerdo o no y allí estaba contenido el cambio del nombre de la República Bolivariana. No, de el tema del Venezuela. Ávila, se refiere a esta persona. El Guaraíra Repano. Sí, Se le eso. preguntó a la gente de Caracas, claro. Sí, bueno. No. Ajá, desde el Consejo. Bueno, son opiniones. Sí, claro. Buenos días, señor Jairo, para denunciar que en el callejón Cabeza de León, ahí vivía nuestro amigo el combatiente de Santa Rosa. La calle se cayó hace 3 años y a pesar de que se han denunciado en varias oportunidades, nadie se ha abocado a resolver el problema.
porque hay varias casas en riesgo y no hay paso vehicular. Callejón Cabeza de León, siempre me recuerdo del combatiente Luis Rojas. Buenos días, Jairo. Hagamos un referéndum consultivo no voy a leer nada, porque es buenos La gente se días. apasiona, Jairo. Sí. El tema no es que la gente se exprese, todo el mundo tiene su opinión. El tema que yo siempre lo digo día a día aquí, es que es muy fácil hacer preguntas o hacer planteamientos sin uno saber quién lo hace. Porque yo hago planteamientos aquí, yo omito mi opinión y asumo mi responsabilidad, claro, con nombre y apellido. Y siempre se lo digo a la gente, además que el lenguaje nuestro es muy prolífico, muy amplio, entonces hay diversas maneras de decir las cosas. Yo además, Jairo, tengo en ese sentido una opinión algo polémica, pero para mí el anonimato es cobardía. Bueno, ¿sabes? No siempre. Y la verdad, yo valoro muchísimo. Bueno, yo no puedo decir que esta es una persona anónima porque son gente que nos escribe permanentemente, pero cuando se hace un comentario de este tipo... No, puro amor. Hay que decirle a la gente que con el amor... Buenos días, este gobierno permite que la Guyana esté explorando el terreno de Venezuela. Ladra, pero no muerde, fíjate, dice esta persona, ¿no? Emilio Rojas nos dice, el Esequibo le pertenece al país por derechos históricos y también porque el gobierno nacional solo reconoce los convenios que ha suscrito la República con el Acuerdo de Ginebra, como el Acuerdo de Ginebra del 66, el cual permite resolver el diálogo con la disputa. Saludos a Emilio. Emilio allá Rojas. En Rosalia. Sí, señor. Tú lo tuviste acá, ¿no? En el programa. Vecino mío. Ah, bueno. Vecino mío. Mira lo que dice. Yo voy a leer este mensaje porque no hemos llegado a ese extremo, ¿no? Pero bueno, lo voy a leer porque a fin de cuentas, buenos días, hasta Lucinchi tenía más pantalones. Sacó el Caldas al lago de Maracaibo. Esto lo dice Alexis, pone su nombre. Pero son dos contextos distintos. Aquí no está planteada una guerra en este momento, ¿no? No. De hecho, se está evitando una guerra. No se está planteada una guerra. Nosotros insistimos en la paz. No está planteada una guerra, es decir, no lleguemos a los extremos tampoco, ¿no? Y la gente no sabe lo que es una guerra, chico. Afortunadamente en este lado no sabemos lo que es una guerra. Estuvimos muy cerca de saberlo cuando degollaron personas en la calle colocando guayas, quemaron gente viva. Pero cerca de qué, de una guerra civil. Claro, de la confrontación, una guerra civil. Sí, de la confrontación cuerpo a cuerpo entre connacionales que podemos resolver las cosas hablando, Jairo. Por eso yo te digo que la violencia jamás va a ser, desde mi punto de vista, una alternativa para el ejercicio político. Acá donde estamos, el municipio de Carrizal puso el primer muerto en aquellas guarimbas, ¿sabes? ¿Tú sabías eso? Aquí un joven de 21 años. Por cierto, tocayo, creo que el nombre era igual que el mío, Jairo. El primer muerto, un joven de 21 años. Sí. 21 años tenía ese joven que falleció ahí. ¿Sabes? La violencia jamás va a ser la alternativa y la guerra a toda costa la tenemos que evitar. Por eso nosotros y nosotras insistimos en la paz. La paz no cae del cielo. Vamos a continuar aquí. Buen día, amigo Jairo. Soy el Caribe. Esta es la oportunidad para empatarse en esta campaña e igualar tanto a la oposición como al gobierno, porque esto es un adelanto de la campaña electoral del 24 y pienso que la oposición debe aprovechar porque el gobierno le lleva la delantera. Bueno, esto es un ejercicio también. Son opiniones y qué chévere que la gente opine. Buenos días, Jairo. En el sector Buenos Aires, detrás del colegio, es un paso para nuestra vivienda. Lo agarraron de basurero. Hemos solicitado ayuda al Consejo Comunal y no hay respuesta. Echan perros muertos allí, basura. Yo le voy a pasar este mensaje a mi amigo Franklin Ramírez, que es muy diligente con todas esas cosas, para que nos ayude allí con el ciudadano alcalde. A Franklin lo oyen mucho ahí en esa alcaldía, ¿viste? Pues entonces, es bueno saberlo. Es bueno saberlo, porque forma parte, él es el secretario del equipo político municipal. Y además nos ha ayudado con otras cosas allí, con este tema de la calle Federación. Vamos con la pregunta 3, querida ¿Estamos en la Carolis. 3? No, estábamos en la... bueno, sí, ya creo que la 3 ya... Sí, que ahí fue donde tú y yo conversamos de la Corte Internacional de Justicia. Pero la 4 dice, ¿está usted de acuerdo en oponerse por todos los medios, conforme a derecho, a la pretensión de Guyana de disponer unilateralmente de un mar pendiente por delimitar de manera ilegal y en violación del derecho internacional? Eso a propósito de uno de los comentarios que te hacían en la mensajería.
de cuando Y Lucinchi tengo sacó muchas el más, Caldas, ¿no? muchas más. Pero acá nos están preguntando si Sí. nosotros estamos de acuerdo en oponernos Totalmente. por todos los medios conforme a derecho. Totalmente. ¿A esto por qué? Porque se estableció una empresa norteamericana de explotación petrolera, la ExxonMobil, con amplias concesiones en un territorio que aún no ha sido definido y que además sabemos coloca en riesgo, porque siempre lo va a colocar en riesgo, pues todo lo que es el desarrollo de la faja petrolífera del Orinoco Hugo Chávez, que como sabemos es la principal reserva de petróleo del mundo. Entonces acá se nos está consultando a todo el pueblo si estamos de acuerdo en oponernos por todos los medios. Y mira qué bonito, Jairo, y qué interesante, porque más allá de tomar la decisión de manera individual, pues te están diciendo, te están preguntando a ti, mira, ¿tú estás de acuerdo en hacer esto? Sí. ¿Sí o no? Ah, bueno, si la mayoría de la población vota que sí, entonces se desarrollan todos los mecanismos de defensa de ese territorio conforme a la legislación nuestra y a la legislación internacional. Si la población te dijera que no, entonces pues usted se repliega, pero es mandar obedeciendo, más que imponer, insisto, el criterio individual. Y es por eso que el referéndum, que tú sabes muy bien que en nuestra Constitución esa es una figura inédita, además en la historia política nuestra, y que adicionalmente hay muy pocos países donde se impulsan referéndums de esta naturaleza. El referéndum es una consulta popular de cuál es la ruta de trabajo que vamos a seguir. ¿Ves? Siendo esta una materia tan sensible y delicada, donde además hay un hilo histórico desde que se fundó la República hasta hoy que nos permite conseguir ese punto, insisto yo, de consenso. Ese hilo histórico nos ha dicho siempre que un pequeño sector de la sociedad es el único que se ha hecho de la autoridad para intentar negociar el Esequibo, como si fuera el patio de su casa. Que la gran mayoría de la población insiste en reconocer el Esequibo como efectivamente lo es como parte del territorio nacional. Y por eso entonces todas y todos tenemos que opinar en lo que se va a hacer allí. Bien. Esa es la cuarta pregunta y vamos para la quinta. ¿Está usted de acuerdo con la creación del Estado Guayana Esequiba y se desarrolle un plan acelerado, la palabra clave aquí es acelerado, un plan acelerado para la atención integral a la población actual y futura de ese territorio que incluya, entre otros, el otorgamiento de la ciudadanía y cédula de identidad venezolana conforme al Acuerdo de Ginebra y al derecho internacional, incorporando en consecuencia dicho Estado en el mapa del territorio venezolano? ¿Qué opinas tú? Yo te pregunto con una pregunta. A ver. Yo te respondo, mejor dicho, con una pregunta. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué no hacerlo ahora? No, pero ¿por qué no se hizo antes? Porque fíjate, ahora estamos enfocados en este tema, pero se pudo haber hecho antes. Ojo, no me refiero solamente a este gobierno, gobiernos anteriores. ¿Por qué eso no se hizo antes? Pues efectivamente, mira, como seres humanos nosotros podemos equivocarnos y establecer prioridades. Yo te puedo hablar por lo que ha sido los últimos 20 años porque es mi participación Carol, ¿y tú política conoces el activa. Esequibo? ¿Tú conoces? ¿Tú has ido allí? Hasta San ¿Fuiste? Juan de Turumbá, creo que se llama. Llegaste allí. Sí, Yo por no he ido, tierra, yo no he tenido la rodando oportunidad. por una carreterita de tierra y me dijeron, estamos Llegaste. en el Esequibo. Y llegaste allí. Llegué hasta un punto Y, que me dijeron que era el allí se Esequibo. habla inglés, ¿verdad? Pues inglés yo hablé británico. con unas personas que hablaban español, pero a mí me dijeron, estamos en el Esequibo, yo no te puedo decir No que... entraste, yo no he ido tampoco, me hubiese gustado. Sin embargo, de acuerdo a lo que nosotros manejábamos como información, allí han venido operando, pues al ser un territorio que está en permanente debate y que es muy codiciado por la riqueza mineral, al no haber formalidad del Estado nuestro para proteger a esa población, pues quizás presuntamente operan allí mafias que están explotando de manera ilegal parte de... Los llamados garimpeiros. Sí, están explotando parte de los recursos y si a eso le sumas que ahora está la ExxonMobil operando como una transnacional que también lo que le interesa es explotar. Pero esa operación todo esto, empezó, Carolis, o tiene está... años otorgándose esa concesión, ¿sabes? Esas concesiones a la Exxon tienen años allí, pues justamente otorgándose, además en unas condiciones que son indignas para el propio pueblo guyanés,
pero no me corresponde a mí hablar de eso, pues yo no pertenezco a esa población. Sin embargo, justamente la constitución de este Estado nos permite a nosotros darle formalidad a la burocracia nuestra para poder atender a esa población. No, yo te digo por el tema de la cedulación, porque por eso te pregunté si habías ido. Yo no he ido, no he tenido oportunidad. Muchas personas que yo he entrevistado aquí que son expertos en el tema han estado allí y me han dicho que la lengua que se habla allí es el inglés británico, ¿no? Claro, ha habido mayor participación de la población de Guyana que de la cedular nuestra. así, como tú me decías, aquí está la palabra clave. Un plan acelerado. Acelerado, cedular aceleradamente a personas que ni siquiera hablan nuestro idioma. Es darles identidad nacional, Claro. para luego comenzar a trabajar en todo lo que implica el ser venezolano y que te puedas entonces autorreconocer como tal. ¿Por qué no se hizo antes? Pues mira, Jairo, a mí se me ocurren un conjunto de respuestas, por lo menos de nuestros, y te insisto, en los últimos 20 años, porque han sido mis años de militancia política y de participación política. Yo no podría hablar por quién. Tienes 20 años en la política. Tengo 25 años en este ejercicio activo, ¿no? Sin embargo, como joven, cuando fui joven, Eres joven todavía. también estaba en los centros de estudiantes y demás, pero en la política partidista ya tengo 25 años. 25 años. Y pues a mí me encanta la política, la verdad la amo. Me encanta el ejercicio de tener que hablar, escuchar y construir alternativas desde allí, pero ¿por qué no lo hicimos antes? Mira, a mí me sorprende cuando tú revisas esa historia reciente, cómo hemos tenido que confrontar polarización y lo que eso implica en la cotidianidad nuestra como habitantes. Golpes de Estado, paros petroleros, intentos de invasión, batallas internas como las que hablábamos, promovidas, que nos llevan a la confrontación de nosotros con nacionales, con otros con nacionales, guerra económica, bloqueos. Ha habido un conjunto de condiciones que te invitan a colocar como prioridad pues Defender la al búsqueda gobierno. de solución, no defender al gobierno, defender el estado de bienestar de la mayoría de la población, ¿sabes? Porque no es solo defender al gobierno, por supuesto que es defender la Constitución, porque es que permanezca en el gobierno quien fue electo por la mayoría de los una votos. cosa, Carolina. Es Cuando defender... yo estaba estudiando bachillerato, y dame un par de minutos, Antonio, por favor. Yo me recuerdo clarito, uno compraba esos cuadernos Caribe y te traía un mapa de Venezuela. Y ese mapa aparecía con las rayitas, zona de reclamación. Yo me recuerdo muchísimo que fuimos muchos los que le preguntamos a los maestros y a los profesores, ¿qué es eso? Y nadie nos supo explicar. De repente, de la noche a la mañana, ese mapa no siguió apareciendo como zona en reclamación. En eso tenemos que asumir una mea culpa. Tenemos que asumirlo. ¿Y cómo aparecía? No, aparecía la zona, pero no la rayita que decía específicamente zona en reclamación. Entonces, claro, ahí tenemos que nosotros asumir todos, porque el hecho de que la gente no te lo explique tampoco te exime, ¿no? De que tú tienes que estar suficientemente documentado en una zona que históricamente es de Venezuela. Finalmente, Caroli, estás en el comando, manejas lo que es Huaycaipuro, Carrizal, Los Sales. Háblanos quiénes te quedan acompañando allí rápidamente. Me dijiste que Franklin Ramírez está... En el comando del eje Altos Mirandinos me acompaña... ¿En Huaycaipuro? No. En Huaycaipuro el jefe del comando de campaña es el alcalde Farid Fraija. En Carrizal el jefe del comando de campaña es el diputado Yorman Vargas. En Los Alias la jefa del comando de campaña es Carolina Díaz Martínez. Asimismo, hay un equipo que estamos en todo el eje como comando del eje. Me ha correspondido a mí encabezarlo, pero está el profesor Pedro Vicente Rodríguez, rector de la UPTANCA, como responsable de alianzas y microcampañas. Está el compañero Luis Rodríguez, vicerrector de la UNES. El Catire. El Catire. Está justamente allí al frente de organización, está el compañero Franklin Ramírez como responsable de defensa del voto, de movilización y defensa del voto. Está Panchito José Avilán como responsable de estrategia electoral. Está Jordan Mijares como responsable de difusión. ¿Qué actividades tienen en los próximos? Está Edwin, discúlpame porque tengo que nombrar a Edwin, que es el coordinador del Partido Verde, y él tiene allí la responsabilidad
del Gran Polo Patriótico, y está un joven de Los Alias, por cierto, Luis Medori, es el secretario del comando del eje Altos Mirandinos. Está además Victoria Hidalgo, que es presidenta de la FCU de Luchtanca, como responsable del sector juvenil, y asimismo hemos buscado articular con todos los equipos de los 3 municipios. Instalamos los 3 comandos, como te dije, y los comandos parroquiales. ¿Cuándo fue eso? ¿La semana pasada? Eso fue el domingo de la semana pasada. Asimismo, ya hemos impulsado más de 50 conversatorios en todo el eje. Eso nos ha permitido ir desde las comunidades hasta instituciones. Mañana vamos a estar en Inbeval, por cierto. Asimismo, se han pintado ya 10 murales en todo el eje. Hemos tenido jornadas de volanteo. Acá en La Cascada tuvimos una el fin de semana, estuvimos en La Rosaleda. En Altos Mirandinos estuvimos en la Redoma de la Matica, hemos estado también... Hay actividad, hay mucha actividad. Sí, y adicionalmente está la permanente divulgación del mensaje con las canciones que tú has escuchado seguramente, para todos los gustos. Hay versión gaita, hay versión merengue. En el canal hay una campaña también. Pero además nos hemos encontrado con partidos de oposición al gobierno, que han constituido también sus propios comandos de campaña. ¿Sí? Y son comandos de campaña por el sí, que los llevan según sus lógicas, según sus códigos, pero que justamente nos ha permitido encontrar esfuerzos en defensa del territorio nacional. Bien. Así que, Jairo, yo te invito a que te sumes con nosotros y con nosotros. Bueno, yo estoy sumado aquí todos los días, yo todos los días hablo de este tema, que me parece que es de importancia capital, un problema de Estado. Todos los días hablamos. Yo te voy a regalar las 5 preguntas. No, te iba a decir que si me las podía dejar. Te las regalo. Las voy a agradecer. Son todas mucho. tuyas y te las envío en digital. Y vamos también. a ver, sí, por favor, vamos a ver si las ponemos al aire también. Amigos, gracias, Carole, de verdad. Gracias a ti. Un gran placer, espero que vuelvas, ¿no? Espero que me invites nuevamente. No, yo siempre te estaba invitando. Este año te he invitado como 5 veces. No creo que haya sido tanto, bueno, ¿en serio? los tengo llenos daditas. y la última, un problema de salud que afortunadamente... ¿Por qué no antes? Estamos igual que con el Esequibo. ¿Por qué no antes? Bueno, tocó en este momento. En este momento, así es. Sí. Te agradezco mucho de verdad y bueno, éxito con la actividad que estás realizando. Gracias. Aquí estamos a la orden. Gracias, Jairo. Ok, mis amigos, esta noche en reposición, frente a frente. Mañana a las 8 de la mañana, de nuevo un encuentro entre ustedes y nosotros. Nos vemos. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.